Muy buenas tardes en este día jueves. Ya es la hora del almuerzo para muchos de ustedes y el día de hoy, bueno, pues nos queremos meter de lleno en un tema que puede ser controvertido, puede ser político, pero también puede ser de derecho legal. ¿Juzgar o no a los expresidentes de México? Es la pregunta. ¿Y debería ser una pregunta o debería ser de oficio? Porque la ley así lo marca en función de cualquier delito que una persona, sea presidente o expresidente o no, haya cometido. Bueno, el caso aquí en México, y seguramente ya lo habrán conocido, pues es la intención de presentar a consulta popular, pues este planteamiento para que sea el pueblo, así lo explica el presidente de México, quien decida si se juzga a expresidentes de México. Impartir la justicia de esta manera es una de las grandes preguntas, pero lo que importa es el trámite que ya comenzó el propio gobierno federal para lanzar esta consulta, y ese trámite empieza pues por una pregunta que se ha entregado a la Corte Suprema de Justicia, que tiene 20 días, y en esos 20 días va a examinar la pregunta, la validez de la pregunta, la legalidad de cómo está ese planteamiento, y después viene todo un proceso adicional que vamos a hablar, y es un proceso político también, además de este proceso legal que vamos a explorar en esta tarde, simplemente para saber hasta dónde tiene este planteamiento, el alcance, con la ayuda de nuestro invitado, a quien yo le agradezco. Él es el profesor Leonardo Vargas Sepúlveda. Él es profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM y además es parte de lo que es la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho en esta misma universidad. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Gaby, muy buenas tardes. Te saludo con mucho agrado a ti y a tu auditorio. Y bueno, pues aquí estamos. Exactamente. Pues a ver, le voy a hacer la pregunta para que todos sepan, partamos del mismo lugar. Esta es la pregunta propuesta. ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en y en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Es una pregunta larga y ese es el planteamiento que hace el presidente de México. Profesor, si tuvieras que emitir un fallo legal en relación con permitir una consulta con esta pregunta, preguntarte entonces, ¿cumple o no con los parámetros legales, los requisitos para ello? Pues yo de entrada diría que no, porque finalmente se está poniendo a una consideración, a una consulta del pueblo, una cuestión que debería de ser de procedimiento si existieran las pruebas, porque bueno, hay la presunción. Yo creo que también aquí, ya atendiendo lo que es la ley de consulta, ley federal de consulta popular, pues es uno de los temas vedados, que sería precisamente la persecución de los delitos. Pues finalmente esa le compete ni al presidente ni al pueblo, sino le compete directamente al Ministerio Público, en este caso al fiscal general. Y entonces, pues desde el primer día que entró a la presidencia, pues creo que si tiene las pruebas, pues que se presenten ante el Ministerio Público y se abran las carpetas de investigación correspondientes. Entonces, la primera parte de la pregunta de estar o no de acuerdo, de entrada está equivocada. Es un planteamiento equivocado decir que se está o no de acuerdo, hacer cumplir la ley, ¿correcto? Pues el estar o no estarse de acuerdo, bueno, pues ese es un tema político. Finalmente, lo que aquí ya estamos atendiendo a la presunción de la comisión de delitos. Entonces, obviamente se debe de seguir un debido proceso, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que contiene precisamente la presunción de la comisión de un delito. En ese sentido, ¿deben o no deben incluirse los nombres de los expresidentes incluidos aquí? Yo creo que no, porque, bueno, de hecho, habría que ver también sobre las gestiones. También al momento que diste lectura sobre la pregunta, también se habla de actos antes, durante y después. O sea, hablar de cuando era ciudadano, un ciudadano común y corriente, o quizá un secretario de Estado, pero pues se tiene que ver que existan precisamente las pruebas para poderlos enjuiciar, y eso no es necesario que se pida el consenso popular. Entonces, de entrada, lo que esperaría dentro de este trámite que tiene como fecha de vencimiento entre el 5 y el 7 de octubre, ¿qué esperaría sea la respuesta de los magistrados?
Yo considero, porque bueno, el mismo, ya atendiendo al procedimiento que establece la ley de consulta popular, nos dice que, bueno, pues hay temas vedados y entre ellos la restricción de los derechos humanos. Yo creo que por esa parte no podría ser. Segundo, bueno, pues dentro de estos 20 días, a partir del día 15, que ya están corriendo estos días, que tiene que hacer la revisión la Suprema Corte de Justicia y declarar si es constitucional o inconstitucional. Si la declara constitucional, a lo mejor tendría que hacer algunas modificaciones a la propia pregunta, pero yo creo que ahí ya está pues en la mente de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, que ellos pues, lo que deben de atender es precisamente la legalidad. ¿Tiene precedente este tipo de planteamiento y este tipo de propuesta presidencial de que esta sea la manera de aplicar la ley en México? Bueno, para comentar en términos muy breves, la consulta popular fue aprobada por ahí del 9 de agosto del 2012 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 35. Esta obligaba, en su segundo transitorio, que hubiera al año siguiente ya existiera la ley reglamentaria, la cual el Congreso pues no cumplió con eso, sino hasta el año siguiente, hasta el 2014, y en ese momento, pues hay los antecedentes. Los tres partidos políticos principales en aquel momento presentaron solicitudes pero lo hicieron como consulta popular a través de la población, es decir, juntando firmas. Juntaron las firmas, las presentaron y en estos tres casos las solicitudes de consulta popular fueron rechazadas por la Suprema Corte de Justicia porque estaban fuera, o más bien no iban con los temas que están vedados por la propia Constitución. Entonces, no se puede decir, y aquí corríjame si estoy usando mal el término, que hay una jurisprudencia en relación con este tipo de casos, ¿correcto? Pues no, por el momento se está atendiendo la ley precisamente porque eh, se estableció, ahí establece ya los temas, son muy claros los temas que son vedados y bueno, pues atendiendo a eso la Suprema Corte resuelve. Lo único que hace es resolver si esa petición o esa intención de petición cubre o no cubre con la constitucionalidad, es decir, que vaya fuera de esos temas vedados, que bueno, ¿Qué son es, varios. claro, qué sí cumple en términos de requisitos este planteamiento del presidente en esa pregunta? Lo único que está cumpliendo es con los términos, porque finalmente, incluso, bueno, por ahí hubo un antecedente también del actual presidente con la cancelación del, ¿Aeropuerto? del aeropuerto de De Texcoco. Texcoco. Uh-huh. Así es, y bueno, pues al final de cuentas hizo una consulta que fue fuera totalmente de la legalidad porque ya estaba fuera de los tiempos, no se encontraron los tiempos. Todas las peticiones de consulta popular deben de presentarse hasta el día 15 de septiembre del año anterior a una elección federal. En este caso, bueno, pues ahorita está cumpliendo con los requisitos, pero todavía falta parte del procedimiento. Ya dijimos ahorita, lo primero es que sea constitucional, sea declarado constitucional o inconstitucional por parte de la Suprema Corte. Si se declara inconstitucional, que creo que debería de ir en ese sentido, por lo que ya comentamos, si si la declaran constitucional, inmediatamente devuelve la resolución a la Cámara de Origen y la Cámara de Origen inmediatamente se publica en la Gaceta Oficial y ya queda como un asunto, como decimos vulgarmente, se le da carpetazo. Si no es el caso, y en todo caso, bueno, suponiendo el escenario de que sí le aprueben la pregunta, que si se la aprobaran, yo creo que tendrían que hacerle modificaciones. Ahí ya sería en la cuestión del juzgador, o en este caso de los miembros de la Suprema Corte, que hicieran las adecuaciones pertinentes. Todavía tiene que ser aprobado por ambas cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, porque así lo establece el procedimiento. Entonces, todavía hay mucha tela en cuestión del procedimiento que cortar. No está ahorita En el todavía en. escenario que prospere dentro de lo que es la Corte Suprema y en ese escenario de prosperar ajustándola en función de las cosas que ya nos ha marcado,
¿Cuáles son los plazos, los tiempos estimados? Bueno, ya aquí ya no, lo que sí establece un plazo son los 20 días, lo establece la ley federal. 20 días para que resuelva la Suprema Corte. Ya a partir de ese momento, pues no se habla de, al momento que regresa a las cámaras y si se tiene que ya aprobado la constitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia, ya serían los plazos internos de cada una de las cámaras. Pero yo calcularía que pues a finales de octubre o más o menos yo ya se tuviera en todo caso la aprobación por parte de ambas cámaras. Oiga, bueno, pues en vista de lo que nos ha dicho, le pregunto, si no cumple la pregunta, los parámetros mínimos, si no está diseñada para que pase, si para que pase tendría que ser pues ajustada, ¿qué clase de asesor jurídico tiene el presidente López Obrador en Julio Scherer, que es el formal asesor jurídico formal, pues, del presidente nombrado por él? Bueno, es que, híjole, aquí es una pregunta complicada porque creo que ha habido varios errores técnicos, jurídicos por parte de este gobierno. Lo vimos desde casi el año 2018, donde se presentó una propuesta, una reforma educativa, o echar para atrás por ahí la reforma educativa, lo que le llaman la mal llamada reforma educativa de Peña, y pues en ese momento quitaban lo que es la autonomía a las universidades, ¿no? O sea, muchas personas dimos el grito y bueno, pues al final de cuentas se dijo que era un error, ¿no? Hay cuestiones técnicas que a veces no se cumplen, pero afortunadamente tiene la mayoría en el Congreso y le han permitido, ponemos el caso del avión, en el caso del avión, eh, todos sabemos que, bueno, pues es un contrato de arrendamiento que no se puede vender, se mandó a Estados Unidos, eh, y él dijo, bueno, lo voy a rifar en la ley de la Lotería Nacional, bueno, a través de la ley de la Lotería De la Nacional, Lotería Nacional. que lo iba a hacer a través de la Lotería Nacional, Ujú. y pues su asesor no le dijo, o si le comentó, bueno, pues a él no le importó, y finalmente lo que hizo es que el Congreso tuvo que quitar, eliminar esa ley prácticamente, y la Lotería Nacional ahora pasa a pronósticos, porque esa ley establecía que solamente era dinero, que no se podían cuestiones en especie. Entonces lo que hicieron fue eliminar la norma. Por eso le pregunto, no lo quiero poner en posición incómoda, pero entonces, ¿qué clase de asesor jurídico tiene Andrés Manuel López Obrador en Julio Scherer entonces? Yo creo que es una persona que obviamente tiene conocimientos jurídicos, pero como lo hemos visto también con este gobierno, se puede tener a los mejores asesores, a las personas más calificadas técnicamente, pero si no se les hace caso a los consejeros, como decía Maquiavelo, pues al Mm. final de cuentas se hace lo que quiere la persona, ¿no? Y busca que se cumpla con lo que él dijo, ¿no? Pues por último, profesor Sepúlveda, hacerle también a esta misma pregunta para cerrar. ¿Para qué el presidente, sabiendo el presidente que entregar esta pregunta en el último día de ese plazo que se tiene para proponer esa consulta popular, para qué entregarla en ese plazo? ¿Qué le dice a usted? Y en eso pues estoy pidiéndole su lectura pues de toda esta intención. Bueno, a mí la lectura que le doy es totalmente, este es un manejo totalmente político, fuera de lo jurídico y sobrepasando incluso lo jurídico, porque, bueno, pues como se ha conducido políticamente nuestro presidente, pues después le echa la culpa a los demás, ¿no? Va a decir, bueno, ya ven, yo presenté la petición, Claro. eh, eh, la Suprema Corte me dijo que Me la no se negó, puede, aun cuando está mal pero planteada la pregunta en términos jurídicos y legales. Ajá. así es, y lo que preocupa es el mensaje que está dando a nivel internacional. Eso a mí me preocupa sobre todo por la situación que estamos viviendo actualmente, la inversión, no sé qué tanto certeza da este tipo de actos,
a la propia inversión pública, a la inversión privada, por ejemplo, ¿no? Esos son los temas que me preocupan, que vaya a afectar económicamente, pero él está buscando, obviamente, pues su mayor popularidad. Lo primero que quería era aparecer en las boletas y ahora, bueno, pues esta es la intención de seguir apareciendo en la boleta. Y en otras palabras, decir, señoras y señores, yo cumplí lo que yo prometí y el que me frenó fue la Corte Suprema. Así es, y déjeme, Bien. hablando de consulta popular, el mismo caso pasó en el sexenio anterior, cuando, bueno, se aprobó la consulta popular. El presidente había hecho la propuesta de que iba a haber una reducción en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, y nunca hizo la propuesta el presidente, pero sí la hizo a través de su partido político, y también les rechazaron la petición de consulta popular. Bueno, pues ahí está la perspectiva para que a nadie le quede duda que en términos técnicos y legales hay mucho por decir y está casi que blanco y negro para los expertos estudiosos de las leyes en relación con esa pregunta, ese planteamiento, y por lo tanto le agradezco al profesor Leonardo Sepúlveda que nos dé esta perspectiva para entender los tiempos, la posibilidad y qué significa impartir justicia por medio de consultas. Gracias, profesor. Muchas gracias, Gaby, por tu invitación y saludos a toda tu audiencia.